Horacio Franco, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio querido? ¿Qué tal todos? Ana Francis querida, Fernando, Adriana Buentello, siempre en los controles maravillosos. Muy buenas tardes. Gracias, Horacio. Ana Francis Moore, buenas tardes. ¿Cómo están, amigos queridos? Buenas tardes. Hola, Julio, con tu nueva pared. Con mi nueva pared, sí, así es. Gracias. Fernando Rivera Calderón, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Julio, Ana, Horacio, Adriana y a toda la audiencia siempre apasionada y participativa de este espacio. Me da mucho gusto saludarlos. Hoy, lamentablemente, debo informarles que no conseguí cerveza ni nada, pero me estoy echando un tecito digno de ya de la edad que tengo. Así que, pues salud con tecito de hierbabuena. Yo también acá, mira, yo también tengo aquí mi tecito verde. Muy bien. Pues ya a nuestra edad, ya qué le hacemos. Pero bueno, recurramos a la juventud de Horacio y de Ana Francis, que Exacto. Ellos sí están fuertes y presentes sin necesidad de nada. Órale. Órale. Vamos empezando. Horacio Franco. Horacio, está todo muy movido en este terreno de la cuestión de los amparos de la Suprema Corte de Justicia, las nuevas regulaciones en materia de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial de la Federación. En particular, los amparos relacionados con la Ley de Energía Eléctrica. ¿Qué piensas sobre todo este mundo en el cual, más allá de los detalles técnicos, de la jerga jurídica, bueno, pues los mexicanos lo que vemos es que siempre ha habido una gran corrupción en el aparato de justicia, tanto en el de procuración como en el de administración de justicia, y bueno, se discute, palabras van, palabras vienen, leyes se aprueban, se desaprueban, y la corrupción ahí sigue. ¿Qué piensas de este tema, Horacio? Pues están las pruebas, ¿no? Las pruebas me remito con una impunidad en el 90% de los casos, ¿no? ¿Cuánta impunidad no hay? ¿Cuánta corrupción no hay en el sistema judicial? Yo creo que ya estamos preparados los ciudadanos, primero hartos y preparados también para que haya de cualquier manera un cambio en el sistema judicial mexicano. Ya no podemos seguir así con un sistema judicial que nos da, aparte de horror, nos da risa, aparte de risa dan pena, aparte de dar pena dan miedo. ¿No? Por todo lo que implica, en verdad, este poder judicial tan corrompido. Yo no dudo, y acabo de tuitear eso ayer o antier, que no dudo que haya jueces y magistrados y ministerios públicos que son próvidos, que son honestos, que son incorruptibles, pero la mayoría del sistema judicial ha demostrado una ineficiencia y una corrupción y pues nos ha dejado desprovistos de veras de una confianza para el sistema de justicia, así como los presidentes anteriores nos dejaron desprovistos de confianza para las autoridades, ¿no? El sistema estatal, el Estado mexicano era un sistema en el que no podíamos confiar. Hoy por hoy, más que nada, ya estamos confiando más, o por lo menos la mayoría de los ciudadanos, en el poder ejecutivo. No, y a veces, la mayoría de las veces sí, obviamente debo decirlo, en el sistema legislativo, pero el judicial sigue dando cada cosa, que sigue dando cada motivo para desconfiar, que pues no puedo creerlo, ¿no? Entonces estos amparos que promueve este juez para amparar o para ayudar a aquellos que se quieren seguir enriqueciendo del sistema eléctrico, de todas las riquezas naturales de este país, pues es obviamente los que quedan mal son ellos, ¿no? Y claro, la gente defendiendo, mucha gente de la iniciativa privada y los que están con ellos defendiendo, ¿no? Que López Obrador es un dictador y que por eso quiere cambiar el sistema judicial, etcétera, etcétera. Y lo que no se dan cuenta es cómo han saqueado este país y que ya no podíamos seguir así. O sea, era o este cambio o de veras una devastación de todo este país, ¿no? Porque ellos dicen que están devastando. Es que las cosas que ves en Twitter, ¿no? Dices que es un dictador, que está devastando al país, que nunca hemos estado peor. Pues es que en verdad nunca habíamos estado peor y apenas ahorita se está enderezando, ¿no? Ya apenas se está empezando a enderezar. Esto va a costar no este sexenio, sino otros 2 más para que empiece a enderezarse. Y eso, que hay cosas que no nos gustan de Morena y hay cosas que no nos gustan de cosas que están pasando dentro del gobierno, pero finalmente antes no nos gustaba nada, o al menos a mí no me gustaban. Yo estaba con la boca abierta de tanta corrupción, en verdad, de tanto saqueo de este país, ¿no? Hoy por lo menos se vislumbra un cambio. Si no lo quieren ver así, es que están ciegos y no les importa nada. Horacio, gracias. Ana Francis, sobre este tema,
¿Cómo ves todo a veces pareciera que invocan o que proclaman un México en el cual las leyes eran justas, se aplicaban correctamente, los jueces, los ministros, los magistrados actuaban impecablemente en razón de los grandes valores de la justicia? O sea, pareciera que vivimos en otro México, porque hoy hay muchas voces escandalizadas de que pues hay el señalamiento de toda esta corruptela que pues creo que es evidente, flagrante, Ana Francis. Fíjate que eso es muy curioso. Yo siempre me he preguntado por qué me perdí ese México en el que vivieron, porque sí, ya me atarugué durísimo. Quién sabe dónde estaba yo creo que estaba en Miami o vete tú a saber dónde, y pues me lo perdí. Ajá. Pero bueno, hay una cosa de enfoque que a mí me resulta muy importante. Entre las cosas que hago, estoy estudiando la maestría en teología. Ajá. Y he estado revisando códigos legales antiguos, ¿no? Y hay una cosa que me llama mucho la atención, que es que los códigos legales antiguos, voy a hacer generalizaciones, permítanme hacerlas para llegar a mi ejemplo. En los códigos legales antiguos, la lógica era preocuparse por la víctima. Cuando llega el derecho romano, cuando llega el Imperio Romano, la paz romana, etcétera, el asunto era conservar el Estado, ¿no? Entonces, todo el código legal que surge es para conservar el Estado, porque si el Estado se rompía, pues se rompía el Estado romano, me explico, y se rompía el imperio. Entonces, cambia la lógica de la justicia. Y no nos olvidemos que de este lado del mundo, nuestras leyes están basadas en el derecho romano, pues, ¿no? Y el derecho romano, y Roma fue un imperio horroroso, pues, como todos los imperios. Entonces, eso siempre es importante tenerlo. Entonces, estos purismos de lo que pasa es que hay que respetar la ley, yo siempre trato de pensar, bueno, ¿y qué pasa si empezamos a pensar en las víctimas, por un lado? Y luego, por otro lado, nosotros votamos por una propuesta política, ¿no? Muchísimos mexicanos votamos por esta cuarta transformación, independientemente de las decepciones, aciertos, etcétera, votamos por esto. Y una de las básicas de esta cuarta transformación era recuperar la rectoría energética y el primero los pobres, ¿no? Entonces, a la hora de hacer las acciones de gobierno, de vamos a repartir en programas sociales, no sé qué, a la gente más necesitada, a la gente más pobre, vamos a empezar a vacunar en municipios más pobres, ¿qué? Y si nos escandalizamos, pues es así de qué parte de primero los pobres no entendimos, pues, ¿no? Y por otro lado, pues qué parte de recuperar la rectoría del Estado en temas cruciales como la rectoría energética no entendimos. Entonces, en ese sentido, estos amparos que están otorgando los jueces, etcétera, están yendo en contra de la voluntad popular, que votamos por un proyecto de desneoliberalización del país. Y es un trabalenguas que yo les reto a que lo pronuncien, porque aquel que lo desneoliberalice, un buen desneoliberalizador será. Entonces, le votamos a eso, ¿me explico? Entonces, lo que están haciendo los jueces... Y en efecto, no nos vamos a meter en el terreno de lo técnico, ninguno de los que estamos aquí somos constitucionalistas, pero en el terreno de lo ético, en el terreno de lo decente, están yendo en contra de la voluntad popular, ¿no? Bien, Ana Francis, gracias. Fernando Rivera Calderón, ¿qué aportación haces a los sesudos análisis que se han hecho por parte de quienes pues reprochan al gobierno federal el estar develando algunas cosas? Hoy el presidente de la República dijo que Bimbo y Walmart también se han amparado contra la ley eléctrica, cuando dice que pues hay de este tipo de empresas que pagan realmente nada en comparación con sus consumos eléctricos. Pero ¿qué piensas pues de ese México de ensueño en el cual no pudo vivir Ana Francis y lo que está pasando actualmente, Fernando? Y yo tampoco pasé por ese país y lo lamento mucho porque se ve que estaba padrísimo y que ahora sufren mucho, sufren tanto que imagínate, el osito Bimbo, ese ser tan bondadoso e inocente, claro, ahora se tiene que amparar, ¿no? ¿Qué tan mal se la deben estar pasando? Yo creo que es un momento interesante de inflexión, porque si bien nos enseñaron en la escuela que hay una división de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial, desde hace muchas décadas en este país han trabajado como un solo brazo, un solo poder. La orden que daba el Ejecutivo pasaba al Legislativo y la aprobaba el Judicial, y ya se sabía, ese era el procedimiento con el cual todas las iniciativas presidenciales, había un simulacro de debates, la oposición nunca tenía los votos suficientes para ganarle a la aplanadora
priista, panista, y así vivimos durante muchos años, como en un horrible cuento de hadas, ¿no? Lo que está pasando ahora es que finalmente se ve que hay una división de poderes, hay un diálogo entre esos poderes que deben ser independientes, que se agradece que no piensen del mismo modo, pero lo que también se agradece es que los intereses que hay detrás de cada poder, pues queden claros. El presidente se le critica de que su pecho no es bodega y dice demás, pero me parece que proporciona información importante a la sociedad de dónde vienen estos amparos, qué intereses están representando, porque el presidente creo que ha expuesto sus argumentos reiteradamente, como suele exponer sus argumentos, pero el Poder Judicial se está amparando en la idea de que ellos están apegados a la legalidad y que lo que están defendiendo es el Estado de Derecho y lo que están defendiendo es el apego a la Constitución, porque ellos son como los científicos porfiristas, que todo es así de una manera pues científica, ¿no? Y no es así. En realidad sabemos que desde hace muchos años el Poder Judicial, los magistrados, las decisiones que toman no han sido a favor ni de las comunidades ni de la gente más pobre, sino a favor de empresas, de transnacionales que pues han invertido mucho dinero en corromper tanto el poder legislativo como el poder judicial, así como las gobernaturas de los estados, donde le ofrecen a familiares de los gobernadores puestos en las empresas. Es decir, es algo muy común, ha sido un modus operandi de estos sectores, y tenía la verdad al Poder Judicial muy amarrado ya, ¿no? O sea, como que yo llevo años sin saber que existan decisiones a favor de las comunidades que están luchando por defenderse contra la tala de árboles o defenderse contra la explotación minera o que echen cianuro a cielo abierto. En fin, hay demasiadas cosas en las que ha fallado el Poder Judicial, y a mí me parece interesante que haya un diálogo y que haya señalamientos y que los magistrados y la sociedad lo entendamos así, porque o sea, lo que estaba mal era que siempre estaban de acuerdo. Uh-huh. Eso era lo enfermizo. No es como ver una serie en la televisión de una relación de pareja, del tipo que sea, que siempre se lleven bien. Es falso. Tiene que haber un diálogo para que incluso pasen cosas mejores en una relación personal y en una relación de gobierno. Así que, bueno, pues los señalamientos del presidente han sido duros. Los ministros, el ministro Cosío, por ejemplo, pues creo que ha tenido espacio a defenderse. Yo aspiraría en este caso a lo único es que si el presidente sabe que le va a tirar a un magistrado ese día, pues estaría padre que lo invitaran a la mañanera para que el derecho de réplica se diera en corto. Ahora sí que al estilo Vladimir Putin, que le dice a Biden, oiga, está muy padre, pero dígamelo en mi cara. Uh-huh. Yo creo que eso enriquecería mucho el debate, y la verdad o sea, si ya vas a ver a quién le va a dar, pues que esté ahí para que levante la mano, ¿no? Sí. Y le diga que haya un derecho. Que lo invite a Veracruz. Sí. Creo que sería bastante saludable. Gracias, Fernando. Horacio, dos cosas. Se está radicalizando el presidente López Obrador en su discurso. Está cada vez más confrontacional respecto a segmentos como el Poder Judicial, los medios de comunicación, en fin. La pregunta es, ¿se está radicalizando el presidente? Uno. Y por otra parte, preguntarte si crees que esto es solamente en función de lo electoral o si de veras vamos a entrar ya en una cabalgata fuerte de confrontación política en nuestro país. Esa es una gran pregunta, pero mira, quería contestarle a Fer, pero sí, adelante. Mi teléfono estaba en silencio. A ver, Fer, ¿no te acuerdas cuando fue a Jalisco y presentaron la conferencia de prensa juntos, Alfaro y López Obrador? ¿Cómo estaba Alfaro de sedita? O sea, se convierten en unas seditas con el presidente, porque precisamente no quieren, o sea, saben perfectamente que tiene mucha cola, que les pisen mejor calladitos, se ven más bonitos, ¿no? Así si invitar a alguno de estos jueces, mira, como son gente inteligente también, pero es gente muy convenenciera, pues obviamente le daban, se comportarían igual de
unas damas, como se comportó Alfaro ese día, que me acuerdo que fue histórico. Dije, bueno, pues ¿dónde está tanta espuma y tanta rabia que le sale? Sí estaba educado, nos dimos cuenta de que sí estaba educado. Claro, y entonces, bueno, la pregunta y también quiero responder al público, porque estoy aquí en el otro teléfono viendo que bueno, esta mesa chaira, bueno, ya muchos se fueron porque somos chairos, bueno, en fin, y aparte de que la pobreza de mis opiniones, ¿no? De que no sé nada de leyes, pues es que no se necesita saber de leyes. Yo prefiero ser un ciudadano honesto, un ciudadano consciente, un ciudadano sensible a todo esto que nos ha pasado como país y ver y decir lo que siento, a saber de leyes y ser un corrupto. Prefiero ser un ciudadano común y corriente a ser un político que estudió en Harvard o en Oxford University y haber dejado a México en la ruina, ¿verdad? O sea, es mucho más coherente hoy por hoy ser sensible y no conocer, y por eso el presidente obviamente se tiene que asesorar de juristas que sepan de leyes para poder hacer todo lo que tiene que hacer y todas las propuestas que tiene que proponer para las modificaciones o las leyes que quiera pasar, ¿no? En la Constitución o en el país, pues. Entonces, de lo que me preguntaba si esto es radical o si es más, se está volviendo más radical. No, mire, yo creo que Andrés Manuel ya tiene el peso específico y el peso moral suficiente como para encarar todo esto que encaró hoy, por ejemplo, ¿no? Le haber encarado a Bimbo y a Walmart sin ningún miedo, ¿no? Porque finalmente, pues es lo que es. O sea, él no miente, o sea, hay tanta gente que dice que miente, o sea, ¿cómo va? O sea, no se va a exponer a decir mentiras, ¿no? Como presidente, como estadista de un país, a decir mentiras en público tan a la ligera, ¿no? Porque eso le puede traer consecuencias. Digo, ya vimos hoy las consecuencias que le está trayendo a Biden decir que ¿cómo se llama? Que Putin es un asesino, pues, ¿no? O sea, esas cosas, cualquier cosa que diga un estadista o un presidente de un país, trascienden de una manera impresionante, y López Obrador se cuida con eso y tiene los pelos de la burra en la mano para decir, sí, o sea, Bimbo, y sí, Walmart, y sí, a Pigmenio Ibarra se le prestó un 15 millones, no sé cuántos, 150 millones de pesos, pero también por el mismo vehículo, el mismo tipo de préstamo, a Kimberly Clark se le prestaron 1,000 millones, ¿cómo ven? O sea, y no tiene nada de malo porque son préstamos que son legales, pues, ¿no? Entonces, no, o sea, siempre López Obrador tiene en ese sentido mucho cuidado en lo que dice, ¿no? Pese a que haya expresiones que no le gusten a mucha gente, como lo del pañuelito o lo de los santitos estos, que, bueno, pues finalmente es su idiosincrasia y es su manera de expresarse en ese sentido, y bueno, pues a mucha gente no le gusta y a otra gente sí le gusta, o finalmente, pues, no es eso, ¿no? Yo creo que no se ha radicalizado en ese sentido porque siempre ha sido igual, pero hoy tiene más ese peso específico. Y ahora, finalmente, como vienen las elecciones, obviamente ahorita yo creo que antes de que venga la veda electoral, está soltando todo lo que tiene que soltar para después finalmente moderarse un poco más porque sabe que no lo va a poder hacer, ¿no? Y además, obviamente, lo ha dicho en las mañaneras muy abiertamente, pues sí nos va a convenir para seguir esta transformación, para seguir la transformación de las leyes del país en un país mucho más equitativo y más progresista, pues tenemos que tener un Congreso que esté de nuestro lado, ¿no? Pese a que haya, en mi caso, por ejemplo, y en el caso también de ustedes, candidaturas que no nos convencen, en fin, no vamos a poder, yo no puedo seguir no puedo votar estas elecciones que vienen dando un paso atrás, aunque no me gusten muchos de los candidatos, aunque no me guste Morena, aunque no pertenezca yo a Morena y no sea en verdad admirador de todos los cambios que se están dando en Morena, que es que va a ser una morona, ¿verdad? Como dijo Fernando hace 4 semanas, ¿no? Uh-huh. Pero pues, tenemos que ponernos la camiseta y decir, bueno, ni modo, o sea, no, en realidad. Entonces yo creo que es una cuestión, sí, que ahorita está de tiempos ya muy limitado y está siendo muy claridoso y muy específico con todo lo que se necesita para no dar pasos hacia atrás. Gracias, Horacio. Ana Francis, ¿qué opinas? ¿Se está radicalizando el discurso del presidente López Obrador? 1, y 2, ¿esto es por razones electorales o así continuaremos? No olvidemos que estamos ante un animal político de tamaño descomunal, ¿no? Es decir, el presidente es un animalote político. Yo creo que tiene que ver con las dos cosas. Es decir, por un lado, ha ido agarrando confianza, ha ido agarrando poder, sin duda, y por otro lado vienen las elecciones y me parece que va a ser un recordatorio constante para que justo no olvidemos de dónde venimos.
de acuerdo a su visión, no al país que nos perdimos, tanto Fernando como yo, sino al otro país en el que sí vivimos, pues decir, un recordatorio constante de dónde venimos. Y en ese sentido, el presidente, también es cierto que estamos viendo escenarios inéditos, es decir, también estamos viendo que alza la voz un presidente para hablar de muchas cosas que antes no se alzaban la voz, que antes no nos enterábamos, no decían, porque estaban en realidad de acuerdo, pues el acuerdo entre empresarios y gobierno, el acuerdo corrupto entre empresarios y gobiernos, porque hay buenos acuerdos entre empresarios y gobiernos, pero los acuerdos corruptos entre empresarios y gobiernos, pues lo venimos viendo y venimos viendo ese mal teatro desde hace muchísimos años, ni siquiera sé si hubo una otra cosa antes, pues no en mi vida, no en lo que yo llevo de vida en este país. Entonces estamos viendo estos escenarios inéditos, en cómo responde con la política norteamericana, etcétera. Y también vemos cosas que son chistosas, digamos, por decirlo menos, ¿no? Como estos intercambios de vacunas por detener migrantes, ¿no? El intercambio que dicen con ellos que no es intercambio. A veces tengo la sensación, si lo pusiera en una escena de teatro, pensaría que a Fox, el gobierno norteamericano le dio palmaditas en la espalda, como él hablaba muy bien inglés, le hicieron creer que lo respetaban y pasaron por encima de nosotros. A Calderón le sirvieron su cubita y andavete, pues, ¿no? A Peña Nieto, bueno, ya, ya, sáquese, ¿no? Y con este brother, pues sí tienen que acordar de presidente a presidente, sí tienen que acordar de gobierno a gobierno, sí tienen que retomar como las relaciones de respeto, que es rarísimo respetar a los mexicanos, pero tienen que retomar estas relaciones de respeto. El equilibrio mundial es otro, porque China ya tiene otro tamaño, porque Rusia está, ¿me explicó? La distribuida de las vacunas está de estrategia política y de espionaje total, ¿me explico? En fin, son una serie de factores que colocan a México en un otro nivel de autoestima, si me permites. Entonces, creo que empoderado el presidente está, con autoestima nacional, sin duda, con una autoestima que no la habíamos visto porque no está basada ni en Harvard, ni en, me explico, ni como en toda esta idea aspiracional. Entonces, encarreradito lo veo, hábil como el solo, ¿no? Bien, Ana Francis, gracias. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de este discurso radicalizado o no del presidente López Obrador? Y si es una postura electoral o así vamos a continuar. Yo lo veo más que una postura electoral, lo veo que se ha radicalizado todo, en realidad. No creo que sea necesariamente algo inducido por el propio presidente. Creo que él más bien siempre tiene esta capacidad de respuesta, no quiere dejar ningún cabo suelto, quiere responder a todo y lo dice directamente y abiertamente. Creo que si bien contra lo que muchos piensan, el presidente no ha perdido poder, pero sí ha perdido pudor para señalar directamente a gente como desde intelectuales como Aguilar Camín o Krause, hasta magistrados como el ministro José Ramón Cosío, hasta es decir, ya no tiene empacho en hacerlo, pero tampoco esta oposición chafa que tenemos, creo que también ha perdido pudor en la manera en la que ataca. Como no tienen muchos argumentos, por no decir no tienen argumentos, creo que los niveles de insulto, de descalificación y sobre todo de buscar por todos lados, incluso donde no los hay, sobre todo, razones para descalificar. Ayer todo este tema sobre la expropiación petrolera y que si se hizo porque Estados Unidos se lo pidió a México, una serie de impresionantes que se estuvieron diciendo a lo largo del día, que generaron muchos ataques para Rocío Nale, Carlos Alarraqui, que nunca se ha destacado por ser una finísima persona, siempre pues recurriendo al insulto, y sabemos que incluso Ana Francis y yo, que nos amamos el cabaret y la carpa, sabemos que el insulto es la manera más fácil de hacer reír y la más burda y la que menos exigencia requiere, ¿no? O sea, sabemos que en un concierto de rock en México, si alguien dice viva México cabrones, o mienta una madre, es una porra
garantizada, pero es una porra sin gracia, ¿no? Entonces creo que a mí me gusta más, o sea, sí se ha radicalizado todo, no sé a dónde vaya a llegar esta derecha cada vez más como un capataz enojado, como el jefe Diego dándonos de latigazos a todos, ¿no? Así que como lo hizo alguna vez con el poeta Hugo Gutiérrez Vega, cuando se atrevió a criticar a su padre, una vieja anécdota que anda por ahí rodando, pues así están, ¿no? En el insulto, en el golpeteo más bajo, y el presidente pues ya sin ningún empacho y sin ningún pudor de denunciarlos y de decir pues son ellos y ahí están sus intereses y ahí está lo que le han hecho a este país. Los que no vivieron en ese país en el que ellos dicen vivir, que creo que somos muchísimos, más que Ana, Horacio, tú y yo, Julio, sabemos que pues las cosas no son así como ellos nos las están contando, aunque tengan apañadas la mayor parte de los medios de comunicación en este país, aunque nos los repitan todos los días en la radio y en la televisión, en sus espacios noticiosos y en sus columnas en los periódicos, sabemos que no son así las cosas. Gracias, Fernando. Horacio, tú tocaste el tema de Epigmenio, este préstamo y lo de Kimberly Clark. En la otra parte de la luna tuitera, la que está muy enojada con la 4T y sus principales personajes, se dice que esto es una muestra de un favoritismo y que por qué se usa lo de Kimberly Clark como si se equipararan pues o se aceptara que tan favorecido fue Epigmenio con Argos como Kimberly Clark. ¿Crees que en estricto sentido ético y político y cívico es correcto el que se le haya dado ese préstamo a la empresa de Epigmenio o encuentras alguna crítica para ese hecho en concreto? Mira, si Epigmenio Ibarra va a usar esos fondos para hacer teatro, para hacer proyectos artísticos, que es lo que hace, ¿no? Obviamente, y excusa cada centavo de ese préstamo y lo declara y lo transparenta, pues está perfecto. Además es un préstamo, no es un chayote, no es algo debajo del agua, es algo que pudieron constatar, es algo que, o sea, obviamente Epigmenio lo tendrá que decir. Igual Kimberly Clark, no es ilegal que se le preste a una empresa, no es ilegal que se le preste a un empresario o a un pequeño empresario, no es ilegal, no, nada es ilegal, todo tiene que hacerse transparente, ¿no? Finalmente. Entonces, obviamente Epigmenio tiene que demostrar y tiene que excusar cada centavo que se le dio, como yo cuando a mí me dieron becas del FONCA. Cuando te dan una beca del FONCA tienes que excusar centavo por centavo y tienes que de veras que aclarar todo, si hay algún cambio en el proyecto, etcétera, etcétera, y todo tiene que ser transparente. Así tendrá que ser con Kimberly Clark y así tendrá que ser con Epigmenio Ibarra. Además, estos préstamos son préstamos que vas a devolver, no son becas, además, no son dádivas de ninguna especie, son préstamos. Entonces, sí, obviamente, lo que pasa es que, mira, están buscando argumentos y buscan argumentos, a ver de dónde rascan para tirarle a López Obrador y a su gobierno. Entonces, en eso ya estamos acostumbrados. Lo que sí no se vale es que en verdad saquen cosas como, por ejemplo, no sé, saquen cosas que no son ciertas, pues, ¿no? Por ejemplo, lo que está en ese sentido, que está, por ejemplo, salió en La Jornada, lo vieron ustedes, lo deben haber visto, que está López Obrador negando los apoyos para rescatar empresas quebradas. Pues, ¿cómo no? O sea, a ver, yo quisiera que me digan, toda la gente que está en contra de esto, ¿no? A ver, ¿cuántos obreros y trabajadores, como pongamos Mexicana de Aviación, por ejemplo, cuántos obreros, cuántos trabajadores, cuántos de todo el personal que laboraba ahí, ¿no? Se vieron en serios apuros económicos? ¿Cuántos gente se quedaron sin trabajo y tuvieron que verdaderamente empeñar o hasta pedir limosna, y me consta, ¿no? O pedir ayuda de los amigos, de los gentes que empleaban todas estas compañías que quebraron y que se les ayudó? A ver, yo quiero que me digan cuántos empresarios como Gastón Azcárraga, ¿no? ¿Cuántos empresarios como ese todavía no están disfrutando de sus yates, de sus lujos, de sus mansiones? Ellos quebraron, en realidad, ellos quebraron y deterioraron su calidad de vida. Ellos se quedaron en la calle como todos sus obreros y sus empleados. Por supuesto que no,
Digo, el Romero de Champs, por ejemplo, con su jubilación o su pensión o como se llame, ¿no? No va a seguir disfrutando por generaciones enteras de todo lo que se robó y todos los empresarios que hicieron todos estos negocios chuecos, ¿no? Con el gobierno y con las empresas extranjeras, ¿empobrecieron? ¿Ellos se van a quedar? ¿Ellos deterioraron su calidad de vida? Por supuesto que no. Y toda la gente que empleaban y que elaboraban con ellos se quedaron sin trabajo. ¿Qué no tienen tantita vergüenza y conciencia social para criticar hacia diestra y siniestra? Sí, no va a rescatar empresas, pues no, ellos no tienen por qué rescatar empresas, hay que rescatar a los trabajadores, hay que rescatar a la gente que se quedó sin trabajo, a la gente humilde que vive día a día, que vive al día para poder hacer un país mejor, pero no vamos a rescatar otra vez como el Infobapoa, empresas que finalmente los rescataron los culpables, los que hicieron los manejos malos, que son los empresarios, siguen disfrutando de una calidad de vida impresionante con sus casas, sus castillos, sus yates y todavía presumiéndolo como la hija de Romero de Champs en el internet. Dices que, bueno, es que hasta se necesita ser idiota para poder hacer eso, ¿no? Para poder presumir de algo que es robado, ¿no? Como si fuera, o sea, la pobre muchachita pues no tenía la culpa, yo creo que tenía una inconsciencia tremenda, pero pues obviamente todas esas cosas son malavidas, ¿no? ¿Qué dirigente sindical va a enriquecerse de esa manera con un sueldo normal como el que tenemos todos, ¿no? Es que en verdad no entiendo la inconsciencia tremenda del pueblo mexicano, ¿no? En verdad, no entiendo la inconsciencia de toda esa gente que dice que esto está para peor y va para mal, que no se dan cuenta, ese país que también esa gloria de antaño que a nosotros no nos tocó, pues obviamente, nosotros estábamos muy idiotas o muy inconscientes. Gracias, Horacio. Ana Francis, ¿qué opinas sobre ese tema de Epigmenio Ibarra y el préstamo gestionado, conseguido a través del Banco Nacional de Comercio Exterior? Pues me parece que no es tema, es decir, es un préstamo, no es un rescate, ¿no? Entonces, como tal, pues lo pagará con sus respectivos intereses. Desde que comenzó la pandemia, a través de NAFINSA, las Secretarías de Economía, la local, federal, etcétera, han estado soltando préstamos a pequeñas, medianas y grandes empresas. Yo lo sé porque desde el vicio en algún momento analizamos si pedíamos un préstamo con unas condiciones relativamente aceptables, pero de todos modos dijimos, no, nos vamos a embarcar, ¿para qué? Y nos pusimos a vender comida y otras cosas, etcétera, y no pedimos el préstamo, pero ahí estaba, pues, ¿no? Y con unas reglas muy claras, es decir, si tienes tantos empleados, tienes acceso a un préstamo de tal cantidad, si tienes tantos empleados, tienes acceso a un préstamo de tal cantidad, los primeros 3 meses, o sea, pagas después del cuarto mes, no me acuerdo cómo era, pues, ¿no? Pero ahí está, es decir, eso no significa que te regalan el dinero, lo tienes que regresar y lo tienes que regresar con intereses y a quién sabe cuántos años y en fin, pues, ¿no? Entonces, pues me parece que no es tema. Lo que sí es tema es Latinus, es decir, este portal supuestamente independiente que es la producción de Latinus, Julio, a ver qué día ya te la consigues, porque ya la quisiera Televisa, ¿me explico? O sea, ahí hay dinero, pues, ¿no? Ahí hay dinero, ahí hay producción, ahí hay que pues quién es ese portal independiente y cuáles son los capitales que están ahí detrás. ¿Por qué Carlos Loret es vecino de García Luna en Miami? Pues, ¿no? Esas son las cosas que tendríamos que estarnos preguntando. García Luna, servidor de Calderón, o Calderón, servidor de García Luna, ambos servidores del Cártel del Golfo. Estará también ahí mezclado en ese grupo de poder Loret de Mola, también servidor del Cártel del Golfo. En fin, en esta mezcla, yo no soy periodista, yo soy preguntadora. Y entonces eso yo me lo pregunto y me lo pregunto fuerte. Por otro lado, me llama mucho la atención el desmejoro, ¿será que se dice así? Discúlpenme si lo estoy diciendo mal, pero lo desmejorado que se ve Carlos Loret de Mola. Han visto que está muchísimo más flaco, muy chupado, como muy, sí, Fernando como, está ¿no? muerto de la risa, sí. O sea, vamos, ¿no? En fin, hay una serie de signos ahí que en términos de narrativa, pues es interesante ver. Entonces, no, ya, bueno, es como, y les cuento una última historia ya para cerrar. Mi hermana, que es absolutamente anti-AMLO, una de mis hermanas, su marido se va a vacunar. Y resulta que la vacunación salió bien. Entonces, ¿no? Entonces, ¡ah! Pero entonces ella le toma una foto al bracito de su marido que tenía pegada una estampita que le pusieron, que era como de vacunación infantil. Claro, porque seguramente pues están agarrando las estampitas de la vacunación infantil pues para pegarlas, y cuál es el problema si te sirve igual que si dijera adulto mayor a que diga niño,
Entonces, la furia de mi hermana es porque en esta etapa de vacunación de COVID, pandemia, no sé qué, a su marido lo vacunaron bien y le pusieron una estampita de niño. O sea, no es tema, ¿me explico? Entonces, están generando ese estrés. Y a mí sí me preocupa mi hermana porque es diabética. Entonces, están generando ese estrés que quieren que nos lo compremos. Entonces, claro, sale Loret diciendo, le prestaron dinero y lo va a pagar. Grillos. No mames, ¿eso qué? Claro. Bien. Gracias, Ana Francis. Para cerrar el tema, que no es tema, o no sé lo que tú opines, tu opinión sobre este asunto, Fernando Rivera Calderón, y luego también nos dices por qué estabas muerto de la risa con algo que estaba diciendo Ana Francis. Adelante, por favor. Bueno, Ana Francis siempre me hace reír, es ya parte de nuestra relación, hacernos reír siempre mucho. Pero bueno, yo coincido con ella, yo creo que es de estos muchos temas que no tienen el peso para ser temas, que no, o sea, que si fueras el director de un periódico, pues no es nota, o sea, no da para, a menos que seas, pues no sé, un Carlos Marín o un Pascal Beltrán o alguien de esos que creen que los no temas pueden marcar agenda, ¿no? Yo coincido con Ana que Latinus se ha convertido en uno de los mayores productores de fake news o de cohetes cebos, ¿no? Es el clásico cohete que prendes, lo avientas y suena así, no trae nada. Lo que sí me queda claro es que Pigmenio, que además yo reconozco, más allá de estar a veces o no de acuerdo con él, como un compañero de muchas batallas durante muchos años, pues es también un empresario exitoso y es uno de los personajes pues, más odiados de lo que se ve como la 4T, junto con John Ackerman, con Estefanía Veloz, Gibran, algunos personajes que pues son atacados cotidianamente, reiteradamente, bajo cualquier argumento y bajo cualquier pretexto. Epigmenio fue durante mucho tiempo un recordatorio constante, por ejemplo, del conteo de los jóvenes asesinados en Iguala, y creo que ha sido también una voz importante de lucha, de resistencia, en tiempos donde las cosas eran más difíciles, a pesar de que siendo un tipo exitoso, pues podías hacerle como cualquier productor de Televisa, decir, a mí la realidad me vale madre, yo soy rico y vivo muy lejos de todos ellos, así que no tendría por qué importarme, así que yo creo que les molesta mucho la presencia de Pigmenio, e insisto, más allá de estar o no de acuerdo con él en muchos puntos, porque finalmente es un hombre que emite constantemente y con mucha libertad su opinión, sí creo que esto es gastarse la pólvora en infiernitos, como lo ha venido haciendo todos estos periodistas que se sienten ahora adalides de la libertad de expresión y que pues realmente lo hacen muy mal, no ni siquiera, o sea, teniendo toda esa lana para hacer estas producciones, no sé, siento que Víctor Trujillo sigue haciendo una entienda y trastienda, por lo menos en términos intelectuales, no evoluciona el concepto de tener ahí a su ausencio, ¿no? Lo perdimos hace muchísimo a Víctor. Sí. Lo perdimos y es una penísima horrible, pues, para una que es cabaretera, o sea, Víctor era bien padre y lo perdimos hace muchísimo. Pero es que creo que es un personaje de Broso, ¿no? Claro. Así es. Y los personajes que uno escribe no dicen lo que uno piensa, ¿no? Pues no, ¿Quién sabe qué se van dicen? por No. su lado. Exacto. Así es. Horacio, son las 2 de la tarde con 42 minutos. Pues se va Carlos Romero Deschamps, se va jubilado, con un sueldo base, con bonos, aguinaldo, prestaciones, dinero para combustibles y vehículos, transportación. Son los, digamos, los derechos naturales que tienen los trabajadores de Petróleos Mexicanos. Pero ¿qué impresión te queda luego de ver que un personaje como Romero Deschamps pues simplemente recibe un exhorto, lo acepta y deja de ser trabajador inactivo y se retira? Sí, yo tengo ahí muchas observaciones sobre todos esos exhortos y estos no castigos ejemplares que deberían ser de parte del gobierno y de la fiscalía, ¿no? Pero, híjole, tenemos una fiscalía que está dejando mucho que desear en la cuestión de la rapidez y de la justicia expedita que debería haber, ¿no? Eso a mí me tiene un poco desesperado, no desilusionado, porque se han hecho cosas, obviamente, ¿no?
pero yo creo que en un momento dado sí tienen que apurarle al procurador, ¿no? Porque en ese sentido, pues muchos de nosotros estamos así como que ya a la expectativa que haya estos castigos y esta necesidad de justicia, no es venganza, es justicia de todo lo que los líderes sindicales le han hecho al país, ¿no? O sea, no es Romero de Champs, es Víctor Flores, es el de los ferrocarrileros, ¿no? Han sido todos, la mayoría de los líderes sindicales, desde el Bester Gordillo que ya vimos en la cárcel y que hoy está pues ya muy feliz, ¿no? Pero en un momento dado ya estamos deseando a los ciudadanos que sí se haga justicia, ¿no? Y obviamente es que sí, o sea, yo creo que el proceder de la Procuraduría ha sido muy lento y sí la comunicación con la de la unidad de la inteligencia financiera ha sido también la cuestión de la sincronía que debe haber con esta Procuraduría y con la inteligencia financiera de Santiago Nieto ha sido demasiado lenta también, ha sido demasiado pues nada más de voy, no de voy vengo, como debería ser, y ya estamos un poco hartos de eso, ¿no? Entonces, sí, es mi única decepción o mi único deseo que una gente tan abominable que le hizo tanto daño a un sindicato como Romero de Champs pues, esté por lo menos tras las rejas un tiempo, ¿no? O que por lo menos le decomisen tanto que se robó, ¿no? Obviamente que le muestren, es que como si no fuera fácil saberlo, pues, ¿no? O sea, obviamente tienen todos los vehículos para hacerlo, pues ya que lo hagan, ¿no? Gracias, Horacio. Ana Francis, ¿qué opinas de este tema de Carlos Romero de Champs? Pero no solo él, todos los demás líderes, como ya hablábamos, Víctor Flores en el sindicato ferrocarrilero, todo un gángster. Víctor Fuentes es el nombre del líder del sindicato de electricistas, que tiene gente afuera, vaya, para a ver a quién le da un trabajo o no. En fin, todo este retablo de los líderes charros tradicionales que están intocados. ¿Qué opinas, Ana Francis? Pues es que ahí es justo donde entra el qué hacemos con los sindicatos, ¿no? Es decir, los sindicatos en su origen, digamos, en su idea, pues son una cosa fantástica. Tienen que haber sindicatos para defender a los trabajadores y para hacer esa voz de interlocución con el empresariado, con el gobierno, con etcétera. Es decir, la organización social, pues está buena, ¿no? Pero claro, se convirtieron en esta cosa cooptada por el priismo, etcétera, y eso genera una serie de desastres. Y entonces, en este intento de construir hacia otro lado, pues, ¿qué haces? O sea, yo pienso, ¿no? Yo todas las mañanas me despierto y yo digo, si yo fuera mi cabecita de algodón, ¿qué haría con este pedote? Entonces, ¿qué haces con esos sindicatos? Pues, te metes y agarras al líder y lo tiras y lo metes a la cárcel como hizo Salinas entrando, y entonces es un gran teatro y es un gran show y no sé qué, y sentimos que hay justicia, etcétera, o colaboras para que se generen las condiciones para que los sindicalizados tomen el poder. Es decir, no debería de haber líderes sindicales con tantísimo poder. Los líderes sindicales tendrían que ser voceros de lo que los trabajadores quieren, necesitan, etcétera, y hay que hacer un trabajo sin duda de democratización de los sindicatos. Y para eso, pues, los sindicatos, es decir, la masa trabajadora, tiene que querer democratizarse y que luego no está fácil, muchas mafias, etcétera. Entonces, me parece que ahí es un tejido fino, pues, ¿no? Es decir, Romero de Champs debería ir a la cárcel, punto final. Pues no, ojalá se le hagan cargos, haya pruebas, etcétera, y se le lleve a la cárcel, y ojalá de alguna manera le devuelva al pueblo algo de lo robado. Pero más allá de eso, el sindicato de Pemex debe democratizarse como todos los grandes sindicatos para que no surja otro Romero de Champs pasado mañana, porque justo, pues, no lo necesitamos, ¿no? Entonces, Ana, la pregunta en realidad es cómo se generan las condiciones para democratizar los sindicatos, ¿no? Ana, con esto que dices me llevas a pensar y a reflexionar. ¿No hay la suficiente ebullición social que dé la base, el impulso y la presión para los cambios que se requieren? Y hay mucha gente, muchos ciudadanos, pregunto, que están pues atenidos a que el triunfo electoral de López Obrador, su llegada a la presidencia, genere desde arriba y solo desde arriba ese tipo de cambios. ¿Por ahí lo ves también, Ana? Mira, me parece que estamos en una transición de comprensión del poder, pues, ¿no? O sea, de cómo y de maneras de ejercer el poder.
Sin duda López Obrador tiene un liderazgo muy popular, etcétera, pero también muy presidencialista, es decir, es un tipo que tiene mucho poder, que lo que dice tiene muchísimo poder. Cuando hablábamos, por ejemplo, la semana pasada del relevo generacional que veíamos, ¿no? Pensando en Claudia Sheinbaum, en Michelito Ebrard, en Tatiana Cloutier, en la propia Clara Brugada, por ejemplo, que ahora está tan fuerte en Iztapalapa, ¿no? O sea, como en esos liderazgos, me parece que ya son un poquito menos personalizados, no sé si me explico, o sea, sino que están un poquito más, con equipos de trabajo más visibles, que tienden a ser un poquito menos verticales y un tantito más horizontales. López Obrador es bastante vertical, pues, ¿no? Todavía le toca ser parte de ese presidencialismo vertical. Pues así son los sindicatos y así estamos acostumbradas las personas, pues, ¿no? Yo te puedo asegurar y te lo firmo y además es que lo he visto, ¿no? Que cada que López Obrador pasa por un lugar, hay miles de personas pidiéndole cosas como si fuera el niño Dios, pues, ¿no? O sea, hay esta suerte de relación con el poder que tenemos también desde fuera del poder o desde lo que pensamos que es estar fuera del poder, de endiosarlo y atribuirle cosas, pues, ¿no? Teocrático. Entonces, exacto, teocrático. Entonces, pues no ha habido vida democrática al interior de los partidos, o ha habido una vida democrática muy corporativa, muy cooptada. Entonces, me parece que empieza a haber, ¿no? Pero tampoco sabemos mucho hacia afuera, ¿no? Son bastante herméticos. Oye, Ana Francis, oye, una cosa, aguas con eso que dijiste de la teocracia, porque va a decir Enrique Krause que sí es el Mesías tropical, ¿viste? Bueno, es que tiene un poco de Mesías tropical, por supuesto que sí, pero el Mesías está construido por el Mesías y por los 80 millones que creemos que es el Mesías, ¿me explico? Ahora, ojo, no necesariamente es un mal Mesías, tiene su lado mesiánico, ni modo que no lo veamos. Tenemos un sistema que tiene un lado mesiánico. Yo creo que estamos desmontando eso y qué bueno. Y es más, yo creo que el propio Mesías está colaborando a desmontar eso, pues, ¿no? Exactamente, porque él lo está proponiendo todo el tiempo. Pero no lo hizo solo, pues, ¿no? O sea, por eso le regalan detentes, por eso le regalan milagritos, por eso le ponen su veladorcita. ¿En cuántas casas mexicanas te prometo que hay una veladorcita con su foto de López Obrador, con su foto de mi cabecita de algodón, para que nos vaya bien? Ahora, si bien es cierto que es notable y hasta digno de estudio sociológico este estado mesiánico, yo valoro más su estado nesiánico. Sí, claro. Porque gracias a esa necedad, a esa terquedad, a esa voluntad férrea, es que no solo logró llegar a la presidencia para que estén sucediendo cosas como las que estamos hablando, y bueno, creo que eso es importante. Yo sumo nada más, Julio, al tema de Romero de Champs, un comentario. Sí creo que es una de las partes más delicadas políticamente hablando de cómo negociar. Hasta para los funcionarios públicos siempre más enconados y encumbrados, negociar con los sindicatos siempre ha sido un tema, porque vienen de dos mundos distintos. Los sindicatos están conectados con el México de a de veras, y los liderazgos, aunque sea ese señor que lleva 40 años en el sindicato, es un liderazgo que no se ha ganado ya por su carisma, quizás en algún momento, ¿no? Como Lombardo Toledano y Fidel Velázquez en aquellos lejanos años de construcción del sindicalismo mexicano, pero los de ahora tienen liderazgos gracias a que reparten dinero y reparten mucho dinero, y hay un sistema piramidal en el que el gobierno prefirió darles dinero a tener que negociar y sentarse con ellos, o se sientan a negociar para ver cuánto dinero les van a dar. Entonces, cuando yo creo que también muchos que votamos por el proyecto pensamos que personajes como Romero de Champs iban inmediatamente a caer. Y creo que ha sido muy delicado el proceso para ir desmembrando y desarticulando esas redes de poder enormes que tienen estos personajes y que no son fáciles de mover. Quienes vemos películas de vampiros sabemos que para echarte al vampiro tienes que sacarlo del castillo, primero del ataúd y luego del castillo, porque allá adentro tiene sus poderes, y estos son vampiros que han chupado mucho, ¿no? Han chupado mucho, y yo tengo la esperanza, y además creo que hay suficientes argumentos como para que este personaje
y muchos otros líderes puedan ir a la cárcel en algún momento, bajo acusaciones sólidas, bien estructuradas. Pero de momento había que sacarlo de ahí. Aunque siga teniendo sus prestaciones, ya no es ese líder, ya no tiene esa presencia, y creo que es más fácil, y esa es mi esperanza, a lo mejor peco de candidez y de inocencia, pero tal vez ese es el camino para desarticular un poder tan grande como el que puede acumular un líder, y más el de un sindicato tan poderoso y tan rico como es el sindicato petrolero. Yo tengo una anécdota de hace 15 años, cuando conducía un programa en Televisa que se llamaba Planeta 3, y se casó, bueno, no sé si fue hace tanto, porque era cuando se casó la hija de Carlos Romero de Champs, hizo una boda inmensa, y mandamos a un reportero con una camarota de Televisa a cubrir pues los alrededores, ¿no? Porque realmente no nos íbamos a meter a la boda. Pues estaba cubriendo nuestro reportero y llegaron pues algunos de los muchos guaruras de Romero de Champs, pues catearon ahí al reportero, le dieron sus cates al camarógrafo y le robaron la cámara a Televisa, una cámara que cuesta muchísimo dinero. Y se la metieron a la boda. Entonces, cuando nosotros hicimos el parte a las autoridades allí en Televisa, me acuerdo que la orden de arriba fue de, no, pues si el señor se chingó la cámara, ya déjensela, porque ahora sí que con ladrones de ese nivel nosotros no nos vamos a meter, ¿no? Pues sí. Así el poder de este señor, así su impunidad, y a mí, aunque tenga todas esas prestaciones, creo que el que esté fuera ya es un buen paso para el siguiente, que es que sea juzgado y pueda ir a la cárcel por todo lo que ha hecho en ese sindicato. Y bueno, y que sea el precedente para los que vienen, ¿no? Que todos tienen una enorme cola que les pisen. Gracias, Fernando. Son las 2:55 p.m, así es que en este último tramo les propongo que hablemos acerca de esta coincidencia cronológica o bien acoplamiento de intereses o intercambio de favores, en el cual la Guardia Nacional hoy se instaló con un buen número de efectivos en la frontera sur de México para cumplir con esta disposición anunciada ayer de restringir el tránsito no esencial en las fronteras mexicanas, lo cual coincidió con la decisión del gobierno de Estados Unidos de enviarnos 2.700.000 dosis de vacunas excedentes para el gobierno de Estados Unidos. Todo esto ha llevado a la especulación, Horacio, de que es un intercambio y que es la continuidad de esas presiones como las que con el propio Donald Trump nos hicieron mandar elementos de la Guardia Nacional a controlar el flujo de migrantes provenientes de Centroamérica con rumbo pretendido hacia Estados Unidos. ¿Cómo ves este tema, Horacio? Muy difícil, porque por una parte, fíjate, decía López Obrador ayer o hoy en la conferencia que Estados Unidos le inyectó no sé cuántos billones de dólares a este rescate de Estados Unidos, este rescate económico de Estados Unidos. Nosotros es el producto es la suma de no sé cuántos años del PIB mexicano, ¿no? En una sola emisión. O sea, Estados Unidos, aunque sea un país, fíjense qué curioso, ¿no? Un país riquísimo, pero un país con tanta gente cada día más pobre y un país que demostró una política enormemente equivocada en la cuestión de la repartición de la riqueza, con el neoliberalismo imperante que había allí, y aparte con el mal manejo de la pandemia, con tantos muertos, etcétera, etcétera, con un nivel de drogadicción impresionante, con un nivel de degradación social espeluznante, porque digo, Estados Unidos son varios países, pero pues, se divide en un Estados Unidos muy pobre en realidad y muy mal educado, y pues el otro que está en Nueva York, en Seattle y en San Francisco, y ciudades como esas, ¿no? Con gente intelectual y con gente más pensante, más inteligente y más educada y más informada. La mayoría de los gringos están en una pobreza intelectual y en una pobreza cada vez mayor material, pero ¿sabes? El gobierno le inyecta todos esos recursos al rescate financiero y al rescate nacional porque los tiene, obviamente, pues de tantos años de negocios, de saqueo incluso, y de guerras, y de etcétera, de propiciar guerras, etcétera. Son inmensamente ricos, cosa que nosotros no. Y sabe perfectamente López Obrador cómo portarse a la altura de esas circunstancias, con un presidente nuevo
que finalmente, pese a que sea más amigable aparentemente con México, ¿no? Por las cuestiones ya de los migrantes, etcétera, etcétera, pues en ese sentido tiene que no cuadrarse, ¿no? Porque además muy bien lo dijo dignamente con esta acusación que Enrique Krause, cuando lo fue a acusar en el New York Times con Biden, que obviamente López Obrador dice, pues, o sea, ¿cómo es posible? ¿No? Incluso ya hay alguna cosa en change.org para que se firme, creo que Fabricio Mejía la propició, no se viene para hacer que Enrique Krause aparezca como un traidor a la patria, pero bueno, incluso el mismo López Obrador lo dijo, pues no tiene nada que, o sea, no voy a hacer nada en contra de Krause porque hay libertad de expresión, que se exprese el señor como quiera, no voy a hacer nada, no, tiene derecho a expresarse en ese sentido, pero pues también López Obrador tiene que vigilar muy bien por los intereses de México para que finalmente no nos vayan a afectar más de la cuenta, no vayan a darle zarpazo en un momento a Estados Unidos. Y yo creo que pues sí, puede ser un intercambio de vacunas con la cuestión de detener a los migrantes o detener el paso, ¿no? Para no contagiar, o sea, que lo hagan aparentar como sea, pero finalmente yo creo que es un ganar-ganar para México en ese sentido, ¿no? Porque, digo, no es que esté de acuerdo con el detenerse el flujo de migrantes o el libre paso de los ciudadanos. Los ciudadanos pueden pasar libremente, pero sí, obviamente, pues quieren detenerlo de una manera casi, pues, no sé, de doble moral para detener el paso del COVID-19 a Estados Unidos, o qué pasa, ¿no? O sea, no me explico, ¿no? Y bueno, si va a haber más vacunas, aunque sean de AstraZeneca, pues obviamente también le conviene a López Obrador tener eso como finalmente, como pues, vean, aquí hay más vacunas, ¿no? Y lo que importa es vacunar a la gente, lo que importa es que esta pandemia se acabe lo antes posible para seguir la cuestión de la recuperación económica y la recuperación de la educación y la recuperación de nuestras vidas en este país. No sé, es una cuestión bastante difícil para mí. Bien, Horacio, muchas gracias. Ana Francis, sobre este tema, ¿qué opinas? Pues hay varias conversaciones que yo me imagino que ocurrieron y me divierte mucho imaginarlas, como por ejemplo, López Obrador nos ha estado diciendo, le vamos a pedir a Biden que se moche con unas vacunas, ¿no? Y entonces nos reunimos con él, pero dice Biden, no hay vacunas. Y luego, no sé quién de su gabinete dice, no hay vacunas para México porque tenemos que vacunar acá todos, no sé qué. Y luego resulta que sí hay vacunas, ¿no? Y López Obrador dice, cada ratito se lo vamos a pedir y seguramente nos va a decir que sí, en algún momento nos va a decir que sí. O sea, cuchillito de palo. Esa narrativa me da mucha risa y me cae muy simpática. Ahora, no olvidemos que México no ha sido precisamente amable con los migrantes que vienen de Centro y Sudamérica, nunca lo ha sido, pues, ¿no? Y ahí me parece que mucho que solucionar. Tampoco es un problema menor, pues, ¿no? Porque básicamente a partir de una lógica neoliberal y extractivista, pues hay mucha gente despojada en el sur, en nuestro propio país, sin duda, y que quiere ir hacia Estados Unidos, en donde imaginan, y es bastante cierto que tendrán una vida mejor. Y México, de alguna manera, es el muro de Estados Unidos. México completo ha sido el muro de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, creo que yo a lo que aspiro en términos realistas es que sea un muro medianamente amable, es decir, que por lo menos en el tránsito que tienen por acá los migrantes, pues, se vayan desmontando horrores como la bestia, se vayan desmontando el tráfico de personas, en fin, se vayan desmontando como todos estos horrores. Y luego, por otro lado, López Obrador ha hablado mucho de dejar que muchos de los migrantes se queden acá en México para repoblar el campo, para volver a sembrar, para recuperar la lógica de dejar esta lógica, recuperar la soberanía alimentaria, pues, ¿no? Que la hemos perdido porque la producción de alimentos está cooptada por unas cuantas empresas agricultoras. Entonces, bueno, ese es un largo camino por recorrer, pues, ¿no? Y López Obrador ha hablado mucho de que justamente esta gente que viene de Centro y Sudamérica, que viene huyendo de muchas circunstancias muy complejas, podría quizás tener empleo en sembrar en México, pues, ¿no? Entonces, me parece que es un problema complejísimo y complicadísimo, que México no ha desmontado la crueldad para el trato con los migrantes hacia el sur, que no está fácil desmontarla tan rápido y que de pronto tienen que hacer acuerdos con el gobierno del norte, pues elegir entre
entre Guatemala y Guatepeor. Sospecho que acabo de decir algo muy racista de alguna manera, pero lo entienden, ¿no? Como lo que quiero decir. Sí, claro. Bien, gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas sobre este tema? Bueno, pues creo que en términos políticos, desde hace rato, desde la última etapa del gobierno de Trump y las presiones que vimos que hizo al Estado mexicano y la manera en la que el Estado mexicano no tuvo opción primero por la amenaza del cobro de impuestos, de aranceles y este uso de la Guardia Nacional como pues una filial de la Border Patrol, ¿no? Como un muro humano. Me parece triste y me parece que es un tema que interviene en la soberanía, pero en el que Estados Unidos pues nos tiene agarrados del cuello, por decirlo de... Para que no digas algo muy machista, Pollito. Sí. Ajá. Justo lo pensé, Pollito, pero bueno, no hay manera de que sea una relación ni equitativa ni en la que a México nos toque la mejor parte, y menos si también está el tema de las vacunas a discusión. Ahí habrá que escuchar, pues ya mañana o en los próximos días, cómo Marcelo también pues hace la narrativa de estos intercambios y que si acaso hubo una petición de reforzar esto, pero esto es el tema meramente político y de la relación bilateral México-Estados Unidos. El tema ahí tremendo es la migración, la avanzada migrante que no cesa y que además con la pandemia pues ha quedado en el último de los escalafones de la atención y no sé qué tantos registros haya de cómo ha pegado la pandemia, pero no hay que imaginarse demasiado para saber que es una de las poblaciones más vulnerables y que no es un problema que vamos a resolver todo el tiempo con muros policíacos o con vallas metálicas. Es un problema que a diferencia de el COVID, que quizás la vacuna y la inmunidad de rebaño nos ayuden, esto no va a paliar porque tiene que ver con el virus del capitalismo salvaje y del despojo y de la explotación y de saquear a los países, y cada vez va a ser mayor. Entonces yo creo que sí estaría bueno ir pensando en otras, ahí sí, en otras estrategias y en otras maneras de entender el problema, porque pues no les van a alcanzar ni los policías, ni los militares, ni los ladrillos para poder frenar la cantidad de gente que está migrando, y no solo que cruza por México, también pensemos en la parte de Venezuela hacia Colombia y de todas las migraciones simultáneas que se están dando y masivas al mismo tiempo en nuestro continente. Es un tema muy cabrón. Bien, pues son las 3:06 y bueno, hemos consumido, se acabó el tiempo, pero mira, hay una información con la cual antes de despedirnos quiero compartirla, porque bueno, pues hombre, son de esas noticias. El grupo Modelo, el grupo cervecero, anuncia que va a poner un noticiero que se va a llamar Noticiero Modelo, de la mano del comediante Alex Fernández. Va a ser el único o el primer espacio informativo con puras buenas noticias para todo México. Solo van a transmitir buenas noticias. Entre otras, anuncia el Grupo Modelo que una de esas noticias importantes es que las cervezas van a bajar de precio durante toda esta temporada, incluyendo la Semana Santa. Es una de las buenas noticias que se pueden tener. Así es que sonriamos, seamos felices. Hay un noticiero de puras cosas buenas en nuestro país. Horacio Franco, muchas gracias por tu participación de este Muchas día. Gracias a todos, un abrazo y saludos a todo el público que está muy entusiasta y muy crítico también, y en buena lid también con todos los comentarios. Bravo a todos, y pues muchas gracias a todos, a ti, Julio, y Adrián, y todo el equipo que tienes. Un abrazo a todos. Gracias, Horacio. Ana Francis, gracias por la participación de hoy. Muchas gracias, y yo creo que Grupo Modelo está en contra de Anaya, que dice que por qué nos gastamos nuestra quincenota en chelas. Sí, ¿Qué caguamas. bárbaros. Sí. Gracias. A ti, Ana Francis. Fernando, gracias por tu participación.
No, muchas gracias Julio, gracias Ana, Horacio, Adriana. Y bueno, pues yo me voy a ir por unas caguamas ahorita, Sí. como nos recomendó Anaya. En una de esas hasta me ahorro el noticiero. Así es, así es. Que estén muy bien todos. Gracias por esta tarde. Buenas tardes. Hasta